Organiza el Frente Cívico y yo soy miembro del Frente Cívico y voy a hacer una pequeña presentación previa, porque también para contaros lo que es el Frente Cívico y ya después pasan ellos a... Entonces, bueno, lo voy a leer porque para mí es más cómodo. El Frente Cívico no es ni quiere ser una organización política, no se va a presentar a unas elecciones. El Frente Cívico cree en la política como la única vía para salir de la crisis económica, política y social en la que estamos metidos. A priori, estas dos premisas pueden resultar contradictorias, pero no lo son. El Frente Cívico quiere crear un espacio para el debate, la reflexión y la difusión de un programa de mínimos que pueda ser asumido por la mayoría, que pueda ser incorporado al programa electoral de los partidos que se presenten a las elecciones. Partimos de que una de las principales razones que nos lleva a esta crisis es la falta de una sociedad civil fuerte, y ese análisis nos lleva a pensar que un actor imprescindible para que todo cambie es que haya una sociedad civil activa, una sociedad de ciudadanos conscientes y cargados de derechos. Para ejercer como ciudadanos tenemos que salir de nuestro refugio, de la república independiente de nuestra casa, y hablar en serio de lo que pasa y de lo que queremos que pase. Debemos armarnos ante las mentiras y los embajadores para que no nos den gato por liebre. Sin el respaldo de la sociedad civil, ningún partido, por muy buena voluntad que tenga, va a poder cambiar las cosas, porque existen importantes intereses económicos que solo pueden ser contrarrestados con el respaldo perceptible de una inmensa mayoría. Somos ciudadanos europeos, somos sujetos de derechos europeos que no pueden ser intermediados por los Estados, como sentencias del Tribunal de Estrasburgo nos recuerda cada cierto tiempo. En 7 meses habrá elecciones europeas y se abrirá una ventana de oportunidad en la que los partidos tendrán que pedir el voto y nosotros tendremos la oportunidad de trascender lo que nos quieran contar, exigiendo desde nuestro conocimiento un discurso y unas propuestas serias y veraces. Para andar este camino hacia mayo de 2014, tenemos hoy a 2 ponentes a los que agradecemos que estén aquí para hablarnos del euro en relación con la situación en la que vivimos. Cada ponente realizará una intervención de 15-20 minutos y después ya pasaremos a turnos de preguntas. Ángeles Martínez expondrá una panorámica sobre las distintas posiciones que hay sobre el euro y Celso Miranda nos explicará su posición, que es básicamente contraria al euro. Bueno, voy a explicar un poco el currículum de Ángeles y ya después interviene ella. Ángeles Martínez es doctora en Sociología y máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente desempeña su actividad laboral como educadora y profesora. Ha trabajado como coordinadora del Plan Municipal sobre Drogas en el Ayuntamiento de Siero, también como investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología, y en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, SESPA. Anteriormente, en Madrid ha trabajado como directora adjunta del Mitsubishi Bank, banca japonesa, y en el despacho de abogado Terrarife Walker. Además, ha sido miembro del Consejo General de la Fundación Laboral Women's World Bank de España, Banco Mundial de la Mujer. Ha publicado diversos artículos e impartido numerosos cursos sobre temas relacionados con el estado de bienestar, seguridad en el trabajo y economía social, así como sobre igualdad y violencia de género. Bueno, pues nada. Bueno, gracias Marcos, muchas gracias también al Frente Cívico por estas jornadas y a todas las personas que estáis aquí, desde luego muchísimas gracias por venir en un fin de semana. Normalmente venir a una charla cuesta muchísimo trabajo, pero un sábado, incluso sé que había fútbol, para los que os gusta el fútbol, pues habéis tenido que correr mucho para estar aquí. Bueno, yo la presentación que cuando me comentaba del Frente Cívico de hacer esta charla, yo la he titulado Salir del euro y he puesto una interrogación, como podéis ver ahí en la presentación. Muchas personas de los que estáis aquí creo que ya nos conocéis, sabéis lo que es ATAR. Pero bueno, para aquellas personas que no sabéis quiénes somos, deciros que somos un movimiento internacional de ciudadanos y ciudadanas, que lo único que pretendemos es controlar precisamente el mercado de una forma que sean democráticas. Tenemos una serie de fines, entre ellos es la defensa de los servicios públicos fundamentalmente, pero también la denuncia de las políticas neoliberales, la tasa Tobin, que suena muchísimo más, la supresión de paraísos fiscales y la implantación de una renta básica. Nosotros somos asamblearios
Aquí en Asturias llevamos funcionando como 1 año y medio y estamos funcionando como grupos locales. No tenemos ahora mismo formado ATAC Asturias, porque pretendemos precisamente que la democracia sea de abajo arriba, no crear una estructura como ATAC Asturias y que luego las decisiones vengan hacia abajo. Hemos creado grupos locales que precisamente la democracia vaya de abajo arriba. Nuestros cargos son por 3 años, nadie puede compaginar un cargo en nuestra organización y a la vez tener otro cargo en cualquier institución. Vamos, lo más que se permite es ser presidente de la comunidad de vecinos, pero poco más. Es estrictamente, eso está prohibido por nuestros estatutos. Ya entrando un poco en la materia de que estamos aquí hoy en esta charla sobre el euro, pues bueno, comentaros que precisamente en España la entrada del euro se consideró por la mayoría de las personas pues como algo moderno, algo hacia la modernización y desarrollo, ¿no?, de la sociedad. Creo que nos sentíamos todos orgullosos, nos sentíamos fuertes, pensábamos que nos íbamos a codear de tú a tú con los países europeos, nos sentíamos importantes. Incluso nos servía como para dejar atrás esa losa que significó los 40 años de dictadura. Pero esa forma de configurar la moneda se hizo de una forma independiente de los estados, pero dependiente precisamente de los mercados. Y ese es uno de los problemas que tiene actualmente el euro, que los estados son meros usuarios de la moneda, pero no pueden en cierta forma crearla. Es uno de los problemas que hay. Esto, junto con la crisis que tenemos ahora mismo actual, pues nos lleva a que, bueno, no voy a meterme en la crisis porque creo que tengo un cuarto de hora, pero sí quiero que todos tengáis una foto de la situación que tenemos y sobre todo de quiénes están detrás de esa crisis. Y verdaderamente detrás de la crisis se encuentra esa burbuja inmobiliaria y una ley del suelo neoliberal, una conducta amoral de las entidades financieras que no han tenido ni un solo escrúpulo que la gente cogiera preferenciales o vendernos productos tóxicos, una postura además permisiva de los sucesivos gobiernos que hemos tenido aquí en España y un aspecto también importante que es el endeudamiento exterior de los bancos españoles. Ante esta situación que tenemos en España hay como 2 escenarios fundamentales, que lo veis ahí. Un problema, hay quienes dicen que el problema es el euro y hay otros que dicen que el problema sería mucho mayor si no estuviéramos en esa unión monetaria. Nuestra posición de ATAC, yo voy a hablar precisamente de la posición de ATAC y voy a crear 3 escenarios. El primero es permanecer en el euro, el segundo sería salir en el euro y ahí hay un subpunto que diría ¿qué pasaría si salimos? Y un tercer escenario que es el sistema bimonetario o Eurosur. Nosotros como organización tenemos evidentemente nuestra organización, pero tenemos también un consejo científico. Dentro de ATAC hay a quien no nos gusta eso de expertos, porque el consejo científico suena a expertos. Y ese concepto ha estado muy utilizado desde los distintos gobiernos porque hacían políticas muy determinadas y utilizaban a los expertos precisamente para justificarlas. En nuestra organización, pues bueno, evidentemente este consejo científico son personas de reputada experiencia, son personas desde la izquierda con una concienciación social. Yo creo que a todos os suena José Luis San Pedro, recientemente fallecido, que era también del consejo científico, y las personas que están en rojo, que son las que voy a hablar un poquito solamente de lo que ellas opinan sobre esto. Ignacio Ramonet es presidente de honor de ATAC y él ve precisamente una de las ventajas de salirse del euro, que tendríamos una moneda menos fuerte y eso nos iba a hacer facilitar esas exportaciones. Gregorio López Sanz, hasta hace poco ha sido coordinador de ATAC y él desde luego es el que más claro habla. La única salida, y valga la redundancia, es salir del euro. Juan Torres López, que yo creo que también todos le conocéis, bueno, él piensa que precisamente en no plantearnos una salida del euro ya estaríamos haciendo un error bastante grave. Y Vicente Navarro, que yo creo que también conocéis a Vicente, opina, pues bueno, lo que estamos haciendo hoy aquí en un sábado, ¿no?, que es de necesidad, y es urgente necesidad crear un debate, y sobre todo un debate desde la izquierda. Hay una multitud de vídeos que desde ATAC están colgados en la red, desde Pedro Montes, que tenéis ahí, Paco Álvarez, Miguel Otero, Jorge Amal, si queréis coger la dirección la podéis ahí coger y podéis ver los vídeos y esta posición de salir del euro.
Nosotros como asamblea, como institución, tuvimos una asamblea en julio, una asamblea extraordinaria, que por cierto se retransmitió en directo y hubo casi de cerca de 2 millones de personas viendo nuestra asamblea interna. Pero no tenemos ninguna posición, es decir, nuestro consejo científico ha dado de forma individual sus pensamientos, pero nosotros como organización hacemos los documentos, los debatimos en asamblea y no tenemos un acuerdo. Bien, es verdad que ese documento tenía como 3 posiciones. La primera era pues hacer un desarrollo de una entidad federal, es decir, crear un parlamento con plenos derechos monetarios y económicos y fiscales. Seguir las reglas como hasta ahora, es decir, como estamos en la Unión Europea, pero siempre buscando esa forma de realizar unas políticas que realmente necesitamos. Y la tercera opción que se puso en el documento era crear unas nuevas reglas, que podía ser también el punto 1, o salirnos del euro. A día de hoy todavía está pendiente este documento de añadir modificaciones y de tomar una decisión como organización de qué vamos a hacer con respecto al euro. Vamos a ir a la primera de lo que he pensado hoy hablar yo, de permanecer en el euro, de nuestros escenarios que vamos a mirar hoy. Bueno, pues evidentemente esta postura, quienes defienden más la postura de estar en el euro son los gobernantes de Europa, son nuestros gobernantes de Europa. ¿Ellos qué quieren? Pues verdaderamente dar esa prioridad al euro, dicen que es imposible dar marcha atrás, que tenemos que permanecer, bueno, una serie de argumentaciones que curiosamente, con lo que yo he puesto ahí, crea una situación paradójica, porque los gobiernos de algunos países, los mercados y los bancos ya se están preparando para esa situación, para la posibilidad de salir del banco, del euro, perdón. Por un lado se nos dice que es imposible y por otro lado se están preparando para salir del euro. ¿Qué ventajas fundamentalmente desde esta posición se hace para seguir permaneciendo en el euro? Pues las ventajas son siempre financieras y empresariales, son siempre económicas, que si el tipo de cambio, que si el riesgo de las inversiones, pero en ningún momento se está pensando en un objeto social. No se está pensando en la moneda como un objeto social y en los problemas de permanecer no se da ningún argumento social, sino solamente económicos. Dentro de esta perspectiva de permanecer en el euro hay una persona que está liderando este tema, que es Andrew Bath. Él tiene unos argumentos muy sencillos, es decir, dice, el euro no es la causa, es decir, la moneda no es la causa. Y pone incluso algunos ejemplos de Inglaterra. Inglaterra no está en el euro, tiene políticas neoliberales y sigue ahí, se están haciendo. No pasa nada. Dice a la vez, bueno, sí, estamos teniendo muchos costes humanos, pero bueno, es que como si fuera necesario, justifica esos costes. Incluso además llega a decir que estamos llegando a un agotamiento de esas políticas de austeridad, incluso que ya empieza a haber hasta brotes verdes, como algunos también ve aquí en España, ¿no? Pensando que existe una recuperación económica. Las críticas más concretas para no salir del euro, pues también piensa que es que esa salida iba a crear miedo. Miedo a esa huida de capitales, que se generaría salida masiva de capitales, cuando curiosamente el Banco de España ya en el 2012 cifraba la cifra de huida de capitales en 235.000 millones. No sé cuánto capital hay por ahí escondido que todavía esté pendiente de salir. Después, otro de los problemas que se ven, que se critica para no salir del euro, es que la devaluación, pues bueno, iba a crear muchísima inflación. Es decir, cuando se sale del euro, se crea devaluación de la moneda y entonces iba a crear inflación. Y también se meten muchísimo con el aumento de salarios. Si además ocurre que suban los salarios, ¿qué ocurre? Pues que las ventajas que hay competitivas se perderían. Yo analizando estos argumentos me di cuenta relativamente, que es lo que he puesto ahí de forma muy breve, que siempre desde esta perspectiva se centran se hace un análisis económico y financiero, cuando el problema realmente es político, no es económico, es político. Y después también me di cuenta que es que los salarios, no son los salarios, sino los precios realmente quien determina la competitividad. Evidentemente los salarios influyen en los precios, pero no siempre. Los precios son realmente lo que nos hacen competitivos en el exterior. Y además esa disminución de salarios
puede ser que no reduzca la inflación y que además aumente el excedente empresarial, que es lo que ha ocurrido aquí en España. Desde que entró la Unión Monetaria, lo que ha ocurrido es que ha aumentado el excedente empresarial. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Y evidentemente las grandes empresas se han aprovechado de esa bajada de salarios. Hay un informe que no sé si lo conocéis, el informe FOESA, que es el informe que hace Cáritas todos los años. También vuelve a insistir en el tema del mercado de trabajo. Dentro de esta postura de permanecer en el euro, dicen que se podría crear una zona monetaria óptima, que ellos llaman. Y esa necesidad de esa zona monetaria óptima se haría, otra vez, volvemos a los salarios, haciendo una flexibilidad de los salarios e incrementando la movilidad de los trabajadores. Se vuelve a insistir en ese tema. Creo que, como decía Vicente Navarro, el debate tiene que empezar a estar en la calle. El propio Frente Cívico tenía su manifiesto de salir del euro, que está en una de las páginas que se puede acceder. Hay ya montones de personas a título individual que han ido firmando ese manifiesto, entre ellas, por ejemplo, Carlos Martínez, que ha sido nuestro expresidente de ATAC, y yo también desde aquí os invito a que por lo menos miréis el documento de salir del euro. La siguiente postura, salir del euro, que va a profundizar más el compañero de mesa, Celso, y yo voy a dar unas pinceladas y quiero ser muy breve porque el tiempo quiero exponeros todo y el tiempo, bueno, apremia. Salir del euro. Bueno, evidentemente, país tras país están desmantelando el estado del bienestar. Las derechas están consiguiendo lo que siempre han deseado, que es reducir los salarios, la negociación individual frente a esa negociación colectiva, frente a esos sindicatos que defienden en cierta forma a los trabajadores. Bueno, en cierta forma, es la defensa que hemos tenido hasta ahora. Eso es lo que quieren negar. Y además quieren adelgazar completamente lo público a favor de lo privado. ¿En qué situación nos encontramos a los estados que estamos en la eurozona? Pues que no podemos hacer frente a la especulación de los mercados financieros porque no tenemos mecanismo de defensa. No tenemos un banco central que pueda controlar y devaluar la moneda. Y esos son uno de los problemas que tenemos fundamentalmente. Hay gente, hay unos economistas, porque ha habido economistas que están justificando esta permanencia, pero hay otra serie de economistas que están justificando precisamente que la Unión Monetaria no sirve, que son los que se llaman los economistas apocalípticos. Uno de los mayores representantes es el que veis ahí en la pantalla, Kenneth Rogoff. Incluso a esta corriente se han unido también nobles como Stiglitz o Krugman. Este euroescepticismo, que está llegando también a los partidos, a mí en cierta forma me preocupa porque se está tomando bien desde la izquierda, es decir, Europa no funciona como debía funcionar, el euro no funciona, y eso se argumenta desde posiciones de izquierda. Pero es que la ultraderecha también está tomando posiciones. Está el partido, por ejemplo, de Marine Le Pen, que es la presidenta del Frente Nacional Galo. Sabéis que para crear un partido propio en Europa se necesita como 25 eurodiputados. Y 7 de ellos tienen que ser de distintas nacionalidades. Bueno, pues ya incluso hay sondeos que quieren captar en España también un voto de la ultraderecha, y hay sondeos que piensan que puede llegar hasta alcanzar hasta un 30% de la ultraderecha. Entonces, a mí este aspecto sí me empieza a preocupar, ¿no? La izquierda está ahí, y la ultraderecha está tomando esas posiciones del euroescepticismo. La izquierda, ¿quiénes tenemos de representantes de la izquierda que esté avalando este problema que hay con el euro? Está Kostas Lapavistas, es un griego, que además nos pone en alerta precisamente sobre la extrema derecha y desde luego opina que hay que salir del euro. Yo os he traído este libro que está más reciente, que es de él. Se juntó con una serie de autores, de economistas de la élite keynesiana, marxistas, donde han analizado precisamente los ajustes que se están haciendo en Europa. Y bueno, tiene unas conclusiones brutales que las recoge precisamente en este libro. Yo os aconsejo que las leáis porque impresionan. También, no sé si os acordáis de Oscar Lafontaine, también es otro de los precursores que está abogando por la salida del euro. Fue precursor del euro y fue ministro de Finanzas alemán. Y luego tenéis ahí españoles, como vuelvo a repetir, Pedro Montes, Daniel Albarracín, Alberto Montero o Gregorio López Sanz.
Vamos ya a la segunda de las fases, que es, bueno, al subtítulo ese que había dentro del punto 2, ¿no? Si salimos, ¿qué ocurriría si salimos del euro, ¿no? ¿Qué nos pasaría? Pues bueno, evidentemente se pondría un corralito. Todos sabéis lo que es el corralito, ¿no? Es decir, que se prohíbe completamente sacar las divisas, se dejan en el banco, y entonces los bancos lo que harían, limitar la cantidad. Se suele decir que entre unos 400 euros por semana. Se prohibirían todas las transferencias al extranjero. Las cuentas en divisa se convertirían al cambio oficial. Por ejemplo, si se adopta la peseta, se volvería a tomar otra vez aquel cambio de la peseta, no sé si os acordáis, del 1,66-386. Se volvería a convertir el euro con peseta a un cambio. Por ejemplo, en Argentina fue un dólar, 1,40 pesos. Pues aquí se tomaría pues una referencia parecida. Habría otra vez que reimprimir billetes y monedas en pesetas. Esto llevaría una dilatación a lo mejor de 6 meses hasta que pudieran estar vigentes esos billetes. Una vez que estuvieran los billetes, habría que ponerles un sello para que evidentemente se distinguieran esos pesetas malas, o esos euros malos de los euros buenos. Cuando ya estuviera en circulación esa peseta, lo que ocurriría es que se devaluaría de golpe entre un 25 y un 50%, se calcula. Subirían los productos también de golpe, se crearía una inflación, y mientras tanto los sueldos seguirían estancados, es decir, perderíamos poder adquisitivo entre un 30 y un 40%. ¿Qué ocurre también? Que tenemos pagos en dólares, como sería el del gas, los carburantes, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno se tendría que ver forzado a intervenir en esos precios. La deuda pública, que eso es una de las ventajas, se relajaría y se convertiría en pesetas devaluadas. Entonces, eso ahí nos beneficia. Las exportaciones también y el turismo serían mucho más competitivos, pero quizás a lo mejor tuviéramos algún aspecto negativo por el tema de las importaciones, especialmente por el petróleo. El caso de Argentina, muy brevemente, porque ya no sé cómo voy de tiempo, y me queda solamente la otra acción. Muy bien, ¿no? El caso de Argentina. Pues bueno, Argentina rompió esa paridad dólar, es decir, un dólar era igual a un peso, eso se rompió. Se hicieron los productos muchísimos más baratos y competitivos, se devaluó la moneda en lugar de los salarios, que esto es muy importante, la devaluación de la moneda en lugar de los salarios, se aumentó el gasto público, obteniendo una redistribución de la renta, y se aumentó la demanda interna y se pudo crecer económicamente. El PIB además aumentó a un 90%, se bajó la pobreza y bajaron también las desigualdades de renta y el desempleo. ¿Qué factores contribuyeron precisamente en el caso de Argentina? Pues fundamentalmente fue la renegociación de la deuda externa. Llegaron solamente a devolver el 42%. Esta es una de las cosas también que se puede plantear aquí. El tema de la deuda ilegítima, porque realmente han sido los bancos los que era deuda privada, y ahora ya es pública porque lo estamos pagando todos. ¿Esto qué permitió a la vez? Pues que se relajaran los intereses que había que pagar de la deuda. Esto facilitó a Argentina a tener un superávit en el 2005 del 1,94%. Esta es otra opción, es decir, hemos visto la de permanecer en el euro, la de salir del euro, y ahora esta es una tercera, sistema bimonetario Eurosur. Y esta está muchísimo menos argumentada. Voy a ser también muy breve. En este sistema lo que se propone es que existan dos monedas. Una moneda externa, que sería un euro fuerte, porque se pagarían precisamente todas las transacciones exteriores, y luego otra moneda interna, que podría ser, por ejemplo, el euro griego, chipriota, portugués, es decir, los países rescatados. Pero además eso serviría para pagar a los funcionarios públicos, es decir, una moneda menos fuerte, una moneda mala. Pero aquí tampoco cambia nada, porque seguiría este sistema monetario bajo el control de la troika. Entonces, bueno, simplemente crean dos monedas y en cierta forma, pues bueno, para tener un pago distinto. La otra variedad en esta otra postura, en este otro escenario, es el Eurosur. ¿Qué significa eso? Pues bueno, pues que para frenar precisamente esas presiones fiscales y los recortes que estamos sufriendo en los países del sur, es decir, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, pues hacer un frente común.
es los llamados PIB, juntarnos, y es más, incluso si Francia momentáneamente se viniera a España, pues tendríamos muchísima más fuerza.